Ya, lo que vamos a revisar ahora es vamos a revisar el concepto de try except para validaciones. ¿Ya? El tema que tenemos acá es el siguiente. Nosotros ya vimos una forma de hacer validaciones con el while true, ¿sí? Pero falta ver otras situaciones en las cuales ese while true va a ser insuficiente para los casos que queremos ver, ¿ya? Por ejemplo, el siguiente caso. Supongamos que tiene lo siguiente, lo voy a escribir ahí, aquí mismo en la diapositiva. Tenía un int input supongamos tenemos eso. Ya sabemos que ese comando lo que va a hacer es que vamos a solicitar un número, ¿ya? Lo vamos a ingresar por input y después lo vamos a convertir a un número con el int, ¿no es cierto? Ya guardado el número en la variable A. Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? El problema es que cuando uno hace esa ejecución, si el usuario no ingresa un número, se va a producir un error en el programa, ¿ya? Y el programa se va a caer, ¿ya? Entonces, permítame demostrarle un segundo qué pasa en ese caso. Entonces, A igual int input ingresa el número, ya está, es lo único que hace, ni siquiera le voy a poner un print, ¿ya? Ni siquiera le voy a poner un print y lo voy a ejecutar. Ingreso un número, ya. Si yo ingreso un número, todo bien, ¿no es cierto? Porque no habíamos como visto este error. A menos que yo digo acá, por ejemplo, 4, y ahí voy a tener un error. Ya, ¿y cuál fue el error? Lo que pasa es que ahí dice, bueno, ahí está el error. Un error que dice value error o value error, que está ahí, ¿ya? El problema es el siguiente, que cuando uno ocupa la fórmula del input, claro, esto entra como texto, pero después se tiene que convertir a número. Entonces yo no puedo convertir la palabra 4 en un número, porque la palabra 4 no es un valor numérico, son letras. ¿Sí? Son letras. Entonces eso de ahí no se puede llevar a un número, y por lo tanto Python lo que hace es que entra en un error acá, porque este int no es capaz de manejar esta información y transformarla en un número. Entonces ahí tenemos un problema, porque si el usuario tú le pides un número y él te escribe el número 4 acá con palabras, el programa se va a caer y va a generar un error, ¿ya? Y va a generar un error. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando ahora en Python, nos vamos a tener que preocupar de lo siguiente, ¿ya? De trabajar con este tema de try except para generar ciertas validaciones, o más bien para hacer un poquito el tratamiento de errores o excepciones, que se llama, ¿ya? Tratamiento de errores o excepciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el tratamiento de errores o excepciones? Esto de aquí, ¿ya? Lo que acaba de ocurrir acá, cuando aquí dice traceback, bla bla bla, nos dice en qué línea se cayó el código y nos da aquí un error, ¿ya? Lo que acaba de ocurrir aquí en este momento es que este programa se cayó, ¿no es cierto? Se cayó. Su ejecución se interrumpió de una manera no prevista, ¿ya? Eso quiere decir que esto acá pasó algo que no tenía que pasar, ¿ya? Entonces, obviamente Python está preparado para, de alguna manera, esas situaciones, y lo que hace es que Python, cuando encuentra este error, nos muestra un mensaje así bien extraño acá en la pantalla que da un poquito cuenta del error, ¿ya? Entonces está bien, pues, o sea, si el programa falla, Python te muestra qué fue lo que falló, pero obviamente eso no debería ser el resultado final de este programa. Si el usuario acá ingresa 4, yo debería, de alguna manera, 4 con palabras me refiero ahí, de alguna manera debería poder controlar eso y decir, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que ingresar un dígito numérico, no una palabra, y volver a pedir el dato. ¿De acuerdo? Volver a pedir el dato, porque estamos solicitando un número.
Por lo tanto, estamos esperando que el usuario ingrese un número. Y si ingresa una cuestión que no corresponde, en lugar de que el programa falle así estrepitosamente como lo he hecho acá, deberíamos tener una forma de manejar esos errores. Eso es lo que se refiere cuando hacemos manejo de excepciones. Una excepción, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos como al significado de la palabra, ¿no es cierto? Es algo que no es el comportamiento esperado, ¿ya? No es el comportamiento esperado, es una excepción, ¿ya? Entonces vamos a hacer tratamiento de errores y excepciones con estos temas del try y el except, ¿ya? Eso nos va a permitir manejar condiciones, como les decía, no esperadas dentro del programa, ¿ya? Así que vamos a ver ahora manejo de errores. Manejo de errores, ¿ya? Con esto del manejo de errores, ya vamos a terminar en el fondo todos estos elementos básicos que decíamos que teníamos que ver en Python. Sabemos entrada y salida de datos, sabemos manejar variables básicas, podemos hacer condicionales con if y el if y else, sabemos utilizar while, por lo tanto tenemos ciclos, aprendimos a utilizar for en el bloque pasado, y ahora nos metemos con el manejo de errores, ¿ya? Y con eso ya deberíamos estar en condiciones de armar un programita que pueda solicitar datos, que pueda validar los datos, que el programa no se caiga cuando ingresa un dato erróneo. Ok, esa es más o menos la idea. Y ahí más o menos vamos a quedar listos para el concepto de la segunda prueba. Vamos a armar un programita que involucre todos estos temas. Y probablemente si alcanzamos el viernes estaría el tema de la función, y con eso cerramos como este primer bloque, ¿ya? No entran pocas cosas para esa prueba por si acaso, así que hay que prepararse, que no es tan chiquitita, ¿ya? Igual vamos a hacer una preparativa especial ahí, ¿ya? Para que no nos pille con tantas cosas. Ya. A ver, ¿qué es una excepción? Entonces, una excepción es un comportamiento no esperado dentro de la ejecución de un programa, ¿ya? A eso se refiere con una excepción, ¿ya? Puede salir algo mal en el siguiente código. Por ejemplo, si yo tengo acá un código, aquí estamos pidiendo una variable x, estamos pidiendo un float acá, ingresa el valor de x, y acá yo voy a guardar un número. Si yo ejecuto, por ejemplo, acá, esta instrucción de acá lo que hace es calcular la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, las raíces cuadradas, tú me puedes calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ¿ya? O por lo menos con esta función no se puede. Si yo calculo raíz cuadrada menos 1, eso me va a dar un error, ¿ya? Me va a dar un error y el programa no se va a ejecutar. Entonces, alguna forma tengo que tener yo de manejar los errores, ¿ya? Entonces, cada vez que un código intenta hacer algo erróneo o inaplicable, Python hace dos cosas, ¿ya? Número uno, detiene el programa, que fue lo que acabamos de ver en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Si yo vuelvo a mi ejemplo que hice acá, traté de hacer algo que no correspondía o algo erróneo, y el programa, lo que hizo Python, lo primero fue parar el programa. Hasta ahí no ha llegado, ¿ya? Y lo segundo que hace, que también lo estamos viendo ahí en la pantalla, como dice, crea un tipo de dato llamado excepción, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que Python no solo detiene el programa, sino que en una parte guarda, en el fondo, qué fue lo que pasó, para que nosotros podamos eventualmente hacernos cargo de ese error, ¿ya? ¿Cuál sería la excepción? ¿Ya? La excepción acá es la siguiente. Eso que dice ahí, value error o value error, esa es la excepción. En este caso lo que ocurrió fue lo siguiente. Se llama value error porque en el fondo trataste de ingresar un valor que no correspondía o no era esperado. Acá se esperaba un dígito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 200, cualquier número, no letras. Entonces se produjo un error de valor, porque en este caso el valor no corresponde, ¿cachai? Entonces esto va a quedar, este value error va a quedar guardado en alguna parte y nosotros vamos a poder detectarlo. Y como vamos a poder detectarlo, vamos a poder volver a hacer la pregunta de ingresa un número, evitando que el programa se caiga, ¿ya? Esa es la idea. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr en unos minutos más cuando veamos esto es evitar que esto ocurra. Nosotros vamos a tomar control del programa y vamos a evitar que esto ocurra, ¿ya? Y cuando me refiero a evitar que esto ocurra, evitar que salga este mensaje en la pantalla, sino que salga una cuestión más amigable. O sea, lo que debería haber salido acá es como, pucha, ingresa un dígito, y de nuevo la pregunta, ingresa un número. Y no esta cuestión de que el programa se cayó, ¿ya? ¿Ok? Porque ahí efectivamente se transforman, o sea, en este caso tenemos un error que no está controlado, ¿ya? Un error no controlado siempre nos va a dar estos mensajes de errores así, ¿ya? O sea, hay que aprender a manejarlo, ¿ya? Esa es la idea. Es súper importante porque
Antiguamente, varios lenguajes que todavía se ocupan no tienen manejo de excepciones. Y que entonces cuando el programa fallaba, pasaban dos cosas. O el programa seguía en ejecución y te podía comer la memoria del computador y crashear el computador, básicamente. Dejar todo el sistema operativo congelado. O tener un error fatal y el programa de alguna manera se salía, ¿ya? Pero tú no podías ir en el fondo como controlar eso. O sea, si el programa fallaba y mala suerte nomás, ¿cachai? Y podía ser fatal, porque de hecho pasaba mucho, por ejemplo, antes. Después eso se mejoró con los sistemas operativos, pero antes pasaba, en la época cuando existía el famoso DOS, si un programa, por ejemplo, estaba mal construido y como no tenía manejo de excepciones, si había un código medio extraño, continuaba ejecutándose y se congelaba el computador. Y lo único que había que hacer era resetear y volver a partir, ¿cachai? Y eso te podía dejar la crema en el computador. Hoy día no, hoy día los sistemas operativos pueden controlar un poco esas cosas, pero igual hay que manejar los errores, o más bien dicho, las excepciones. Entonces, ¿cómo manejar las excepciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer en Python? Ya, en Python nos vamos a hacer amigos de lo siguiente. Nos vamos a hacer amigos de esto, try y except, ¿ya? Try y except. Voy a mostrar acá un ejemplo muy cortito y después voy a ir un poquito a ver el código para que también trabajemos sobre el código, ¿ya? A ver, cuando esto nos ha salido en algunas partes, cuando decimos palabra reservada o palabra clave del sistema, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando yo tengo una palabra reservada o palabra clave en un lenguaje de programación, quiere decir que esa palabra no la puedo ocupar para cualquier cosa. Es como un comando reservado. Entonces, por ejemplo, eso significa que no puedo crear una variable que se llame try, porque try es un comando. Tampoco puedo crear una variable que se llame if, no puedo crear una variable que se llame while, porque son los comandos del lenguaje, entonces no está permitido usarlo en ese momento. Por eso se llama reservado, porque están reservadas para el lenguaje, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Acá lo que hago, el try y el except es como una especie como de if con un else, para que lo tengan más o menos como en la cabeza, ¿ya? Porque la idea acá es ver si se cumple cierta condición y si falla, hacer una cosa distinta, ¿ya? Por ejemplo, todo esto, ¿qué es lo que significa try? Try significa tratar, ¿ya? Tratar. Vamos a tratar de hacer algo. Y si ese algo falla, vamos a tener como una alternativa, ¿ya? Por si pasa algo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de ejecutar estas líneas de código de Python y si alguna de estas falla, tengo que tener un plan B y ese plan B se llama except, ¿ya? Entonces, este es el plan A, este es el plan B, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo voy a mostrar, a ver si lo puedo maximizar un poco, para ser un poquito chico, ¿ya? Creo que ahí se alcanza a ver mejor. Ya, ahí tenemos un tema. Entonces, por ejemplo, mira, esto ya escribiendo código Python, ¿no es cierto? Entonces, partimos acá escribiendo try, ¿ya? Y ahora, ojo acá, siempre que yo voy a usar el try, tiene que ir acompañado de un except. O sea, es obligatorio. Si usted se pone un try, tiene que ir un except. Si no pone el except, Python te va a reclamar y te va a decir, ya escribiste try, pero te falta el except. No puede ser de otra forma, siempre va a par juntos. Sí, digamos. Es parecido en algunas cosas, sí, porque igual acá hay como un condicional oculto, pero funciona un poco distinto. ¿En qué sentido? Mira, acá yo no en el try nunca voy a poner una condición, ¿ya? Porque ¿cuál es la condición? La condición es que esto funcione bien, ¿me entiendes? Entonces por eso acá digo try, o sea, trata. ¿Qué vas a tratar? Trata de ejecutar estas 4 líneas que están acá, ¿ya? X igual a 10, ya, ningún problema, y igual a 0, perfecto, funcionó. División, ya. Aquí va a ser 10 dividido en 0, ¿cierto? 10 dividido por 0. Esa línea va a fallar, porque no se puede dividir por 0. Entonces, si elimináramos el try y el except, ok, y acá el programa se caería, y tendríamos el error no controlado, y el programa se detiene y queda las cosas, ¿cierto? Eso es lo que pasaría. Como lo tenemos con try y except, acá esto va a pasar distinto. Va a tratar de ejecutar esa línea, ok, y esta línea va a fallar. Cuando esta línea falla, Python genera una excepción, genera el error. O sea, dice, aquí hubo un error y ese error fue tal cosa. Y cuando eso pasa,
automáticamente se salta a la línea del Excel, que es la que te va a rescatar del problema, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner un mensaje más elegante que dice, no puedes dividir por 0. Si no existiera el try y el except, este programa se ejecutaría, pero daría ese mensaje espantoso que vimos en la pantalla. Pero con el try y el except ahora va a ser mucho más elegante y va a decir, no puedes dividir por 0, porque nosotros estamos tomando control de la excepción o del error. Consultas, dudas hasta el momento. Eso se cierra automáticamente mandando ese mensaje, no es que vuelva a comenzar el programa. No, no es que vuelva a comenzar, exactamente, no. Porque para volver a repetir esto habría que meterse en un while, ¿no es cierto? Y esto no es un while, esto es simplemente como trata de ejecutar esto y si falla, te vienes acá. ¿Y eso se puede meter en un while? Por supuesto, esto puede quedar dentro de un while, sí. O un while acá adentro, digamos, que puede ser. ¿Ya? Respecto a la teoría del if, la diferencia que el if tiene condiciones, ¿cierto? Si no se cumplen, manda a redundancia la función del sistema. Entonces aquí es try, entonces podría mezclar try, while, else y todo. Sí, acá adentro tú puedes escribir todo el código que tú quieras. Para probar. Para probar. O sea que podría ir un while dentro del try. Sí, por supuesto, puedes un while dentro del O sea, es más general que el while. Sí. Sí, o puede ir un while incluso afuera. Claro. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren como, ya, y si lo vamos a repetir, o sea, yo parto con el while y en el fondo voy a tratar de hacer esto. Y si esto falla, me lleva al except. Y cuando el except termina, tendrá que volver al while. ¿Ya? Eso vamos a hacer un ejemplo. Una consulta, por ejemplo, yo ahí tengo una división. ¿Ya? Copio lo mismo, pero con una suma, más abajo. Ya, y supongamos que dice ya, except, ¿salta la suma o se queda Se pegado? salta. Acá esto ejecuta así. Esto funcionó bien. Esto también funcionó bien. Y esto falló, ¿no es cierto? Falló porque dio un error. ¿Ya? Entonces, cuando eso da un error, te salta acá al except y empieza a ejecutar lo que está acá. Por lo tanto, se salta ese print. O sea, este print tú no lo vas a ejecutar. Porque donde ocurre el error, se salta el except. O sea, porque esta cuestión en el fondo, lo que dice, tú, como le dices, trata de ejecutar esto, la primera línea que falle te va a llevar directo al except. Y lo que viene después no se ejecuta. No se puede seguir ejecutando. Que ahí entonces puede quedar pegado. No, aquí no queda pegado. Lo que hace este programa es que este programa, si yo copio esto, ¿cachai? Lo que va a pasar es lo siguiente. Que voy a terminar y me va a salir print no puede dividir por 0 y después de que ejecuta esta línea, continúas en esta sangría. O sea, por ejemplo, si acá pongo otro print, aquí va a decir, no sé, chao, y me va a mostrar el O sea, chao. si tengo una división, como dice, abajo tengo una suma, la suma la va a hacer. Pero la división Pero la va a abajo hacer dónde? Abajo dónde? Abajo del except, del print. Aquí. Sí. Sí, eso lo va a ejecutar. Ya. O Sí. sea, yo como pantalla solamente voy a recuperar print, no puedo dividir por 0 y la suma que venía del otro. Sí, veámoslo el tiro en código. Veámoslo el tiro en código para que vamos a copiar este mismo ejemplo para que lo tengamos de referencia, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Para que lo pongamos en para que lo pongamos en perspectiva. Ya, muchachos y muchachas, veamos acá. A ver. Primero, o sea, yo les aconsejo para que uno no se pierda en estos, o sea, como el try siempre tiene que ir acompañado de un except. Entonces, yo cuando hago try y except siempre me escribo el try y el except para no olvidarme que tengo que hacer los dos, ¿ya? Entonces, como tiene un 2 puntos, ya sabemos que el 2 puntos es indicador de que la siguiente línea de código va con sangría, ¿no es cierto? Porque se genera un bloque de código. Entonces, si seguimos el ejemplo que estaba en pantalla, x igual a 10, y igual a 0, ¿ya? ¿No es cierto? Hacíamos una división, x dividido en y, y acá supuestamente íbamos a presentar el resultado de la división, ¿no es cierto? Poníamos el print división. Y acá, en el except, venía un print solito que decía no puedes dividir por 0. ¿Ya? Ya. Juan José preguntó lo siguiente, y acá, por ejemplo, si yo tengo acá print, por ejemplo, x más y. Perdón, vamos a hacer con formato, disculpen ahí. Ya. Sí, pues la línea 9 se va a ejecutar
siempre. ¿Por qué digo siempre? Porque si todo esto sale bien, o sea, si la línea 2, 3, 4 y 5 salen bien, tú te vas a saltar el except porque no hubo error. Entonces vas a continuar en la línea 9. ¿Ya? Si tú vas acá, la 2 sale bien, la 3 sale bien, pero la 4 va a fallar. Entonces de la 4 te vas a saltar a la 6, que es el except, y vas a ejecutar este print y después vas a continuar en la 9. Por lo tanto, acá en este código la línea 9 siempre se va a ejecutar, haya o no haya error. ¿Ya? Haya o no haya error. De hecho, vamos a verlo ahora. ¿Ya? No puede dividir por 0 y la suma de x es 10, porque era 10 más 0, ¿no es cierto? Está bien. Está bien eso de ahí. ¿Ya? Mejoremos un poquito este programa. Así que aquí me voy a pedir un int input, digite primer número, y acá igual, para probar caso alternativo, en el fondo para que veamos que el programa saca la división cuando corresponde y digite segundo número. Y acá vamos a poner un formato x dividido en y es igual a x dividido en y. Ya, lo que hice, mejoré el código. En lugar de ponerle las variables fijas, que el usuario ingrese el número, ¿cachai? Para ver un caso. Por ejemplo, ahí podemos volver a escribir 10 y 0 para generar el fallo. Puedo escribir 2 y 5 para que me dé un resultado que corresponda y probar, ¿no es cierto?, el programa. ¿Ya? O sea, con esto, por ejemplo, ya aquí ya avanzamos bastante porque, por ejemplo, este programa ya por lo menos no me va a entregar un error espantoso cuando yo divida x dividido en y. Y pongo un número 0 en el i porque me va a dar el error. Ya ganamos algo ahí. Permítame ejecutarlo para que tengamos una referencia. Entonces, por ejemplo, acá dijiste el primer número, voy a volver a repetir, 10 y 0. Ya. Me dice, no puedes dividir por 0, perfecto. Eso ya lo habíamos probado. Pero ahora si yo coloco, por ejemplo, 3 y 4, sí, pues, ahora ya funciona, me está imprimiendo el resultado de la división porque está permitido, no falló. Igual llega la suma, ¿no es cierto? Que es lo que teníamos que ver. Entonces, ahí está la lógica del try y el except. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en resumen hasta acá. O sea, try siempre va acompañado de except. ¿Ya? Es una dupla que es inseparable. ¿Ya? Es inseparable. ¿Qué significa try? Que vamos a tratar de ejecutar un código. Por lo tanto, todo lo que queda acá en la sangría del try, o sea, usted puede escribir todas las líneas de código que se le ocurran acá. Podemos poner if adentro, podemos poner while, for, un montón de cosas. Todo lo que sea necesario. Pero la primera línea que falle se va a ir al except. Y con eso vamos a controlar el error. ¿Ya? ¿Okay? Y cuando terminas el except, o cuando sales del except, sigues avanzando con el código, o ¿qué pasa? Si todas las líneas acá salen bien, tú te saltas el except y sigues ejecutando el resto del programa. Esa es toda la lógica. Dígame. Más except dentro del mismo código, como varios except. Varios except, sí. Es que justamente aquí hay un problema. Mira, este programa mejoró, pero no está perfecto. Porque todavía tiene un problema. ¿Cuál fue el primer ejemplo que hice yo ahí con el ingreso de números? Las letras. Entonces, si acá le ponemos letra acá, el programa va a explotar. Va a explotar. Mira, entonces, ya, eso es todo lo que teníamos que ver. No, pues no es todo lo que teníamos que ver, pero mira, ahí si le pongo D, tan. Sí, ahí hay un name error, claro. ¿Ya? Y varias, o sea, pasaron varios errores acá en realidad. Acá pasaron varios errores. Bueno, primero acá igual me dijo él no puede dividir por 0. Entonces, ojo. Mira, tú ingresaste una letra D acá. Y el error, si se fijan, o sea, este mensaje no tiene mucho sentido aquí, ¿no es cierto? Porque no pusimos el 10 ni el 0, sino que pusimos una letra, entonces me dice no puedes dividir por 0, como que no especificó la línea. Habría que ponerle un if al except para decirle que en caso de que sea un int, imprima eso y que sea un string. Es que son distintos errores, ese es el tema. ¿Cachai? Y el except solito es como, ya, si falló, ya, mostrarle cualquier cosa. Total falló.
Da lo mismo, así fue nomás, ya, entregado a la vida. Puede fallar cualquier cosa y va. Es que el except es como el else, en el sentido de que falló y fue nomás, ¿cachai? O sea, dígame. ¿Podría ser específico por cada ejercicio? Sí, es por cada tipo de error. Vamos a ver enseguida, volvamos a la presentación para que resolvamos ese tema. Ocupan varios entonces, varios. Sí. Ya. Ya, aquí un resumen de reglas y vemos enseguida el tema de los tipos de error. A ver, los bloques except siempre se analizan en el mismo orden en el que aparecen en el código. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener varios try y except en el código. No es que lo vaya a ocupar una pura vez, podría tener un try y un except, por ejemplo, para validar un error con un ingreso de una edad. Otro try y un except para, por ejemplo, validar el ingreso de un precio, por ejemplo, correctamente. Otro try y un except para validar el ingreso de un no. Y se van ejecutando en ese orden. Pues el primer try except que aparece, el primero que en el fondo se verifica si hay un error y si todo pasa bien, pasa el siguiente. ¿Ya? Profe, disculpe. Sí, dígame. ¿Cómo se va mezclando un poco con lo que aprendimos en la clase anterior con si el número era Mayor o menor que claro, no, si era entero? Ya. Ahí aprendimos el while true. A ver si era Sí, el ahí confiable, vamos a ver cómo hacer un bucle de while true y validar además. Y validar y controlar el error. Porque lo que hicimos en la clase pasada fue hacer un while true para pedir varias veces el dato. ¿No es cierto? Pero si lo que nos faltaba en la clase pasada es que, por ejemplo, si pedíamos ingrese un precio, lo hacemos con un input, y el while true y el precio entre 1000 y 10.000, ¿no es cierto? Ya, la clase pasada estábamos en condiciones de que si el precio estaba fuera de rango, lo pedía de nuevo. Pero si el usuario te pone una letra ahí, moría el programa. Entonces hoy día vamos a ser capaces de verificar que el precio esté entre lucas y 10 lucas, y además si el usuario ingresa una letra, volver a pedir el precio, porque no ingresaste un número, ¿cachai? Y que sí, el programa se caiga, entonces va a ser mucho más robusto, ¿ya? Bueno, ya dijimos que el try y el except son palabras reservadas. Aquí hay algunas reglas que las vamos a dejar ahí como resumen, que ya las comentamos, así que me las voy a saltar un segundito para que vayamos acá a esto, ¿ya? El try y el except se puede combinar también de la siguiente manera. También tiene como una especie como de else y una palabra especial que se llama finally, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? A ver. El try es, yo trato de ejecutar un código. ¿Ya? Y quiero ver si funciona o no. Si el código falla, me voy a los except. El except en el fondo ejecuta un código si es que ha ocurrido un error. Entonces, ¿qué hacen los except? Los except se activan cuando algo falló aquí, ¿ya? ¿Para qué sirve el else acá? Supongamos que todo esto salió bien. Entonces, obviamente, si todo esto salió bien, no vaya a pasar por el except. Entonces, ¿para qué te sirve el else acá? El else te sirve en el fondo para ejecutar un código siempre y cuando no haya habido un error. Ojo con lo que estoy diciendo acá. Si todo sale bien acá, obviamente nunca vas a pasar por un except, ¿ya? Pero si todo sale bien acá, tú puedes poner un else para decir, oye, esto ejecútalo solamente cuando todo este código se haya ejecutado bien, ¿ya? No es como el else del if, es distinto. Este else en el fondo te verifica si es que todo lo que hiciste acá salió correctamente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tenemos un try acá y vamos a leer un archivo de datos, ¿ya? Y el archivo podría tener un error porque está mal configurado o cualquier cosa. Supongamos que el archivo se leyó correctamente, o sea, nada falló acá. ¿Qué pondría yo en el else? Pondría un print archivo leído correctamente, porque en este else solo vas a caer si es que lo de acá se ejecutó bien, ¿ya? Y está esa última condición que se llama el finally, que es este código se ejecuta siempre, ¿ya? O sea, si hubo falla o si todo salió bien, acá esto de acá siempre se ejecuta, ¿ya? Son distintas combinaciones. ¿Qué es lo que ocupa normalmente uno acá? Es el bloque con el try y el except, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo mínimo que uno tiene que escribir acá es un try y un except. El else y el finally son opcionales. Son opcionales, ¿ya?
De hecho ya lo vimos ya, porque yo lo primero que le expliqué le dije try y except juntos. Y nunca les expliqué el else y el finally hasta ahora. Era para partir por partes. Entonces, cuando se ocupe esta cuestión, este y este son obligatorios. Siempre tiene que estar, porque si no Python les va a reclamar. Este de acá, este else es opcional y el finally es opcional. ¿Ya? Para la gran mayoría de las cosas que vamos a hacer es suficiente estos dos de aquí. Igual hay que conocer estos bloques porque te pueden ayudar a resolver otras situaciones de manera más eficiente, pero lo básico que ustedes tienen que dominar, o por lo menos la expectativa para esta clase, es que manejemos bien esos dos componentes. Si aprenden a usar esos dos componentes, que son los mínimos, ya logramos un piso básico para todos. ¿Ya? No nos vamos a complicar tanto con el else y con el finally porque en realidad hay algunos casos en los cuales es útil, por supuesto, pero le vamos a dar mucho más énfasis a mirar estos dos, porque acá necesitamos profundizar un poquito más en los Excel. Por esa razón nos vamos a concentrar un poquito más ahí. ¿Ya? Consulta, el else, solo para entender, será como un control del error. Así como Más que un control de error, es un control de no error. Es un control de que todo salió bien. O imagínate una máquina que procesa algo y sale una lucecita verde cuando todo está listo y ok, eso. Bien. Es como eso. Es como que imagínate un semáforo, ¿cachai? Entonces, iniciáis un proceso en una máquina, se empieza a ejecutar y falló algo, todo, luz roja. Eso sería un except. La máquina está procesando, qué sé yo, algo, y cuando termina, todo ok, luz verde, ese sería el else. Porque te dice, terminé y lo terminé bien. Bien. ¿Cachai? El else significa acá, terminé de hacer lo que me pediste que hiciera y lo terminé bien. ¿Cachai? Porque no hubo ningún error. O sea, la única forma de caer en este else es haber ejecutado todo lo que estaba acá sin error. Estaba pensando, por ejemplo, en el ejercicio recién que nosotros empezábamos los datos. El primero era con error, dividíamos por 0. Ajá. Pero al otro ciclo le colocábamos un 1 o otro valor y dividía. Claro. Pero el else debería decir, sí, efectivamente lo hiciste, dividiste, pero tuviste un error. ¿Es así? No, pues, es que el else no es cuando hay error. El else es sin error. Es sin error. Es sin error. Por ejemplo, acá en este código, lo que podríamos haber hecho es, porque el resultado de la división, la única forma de imprimir el resultado de esta división es que ninguna de estas tres líneas haya fallado, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? Porque si tú ponías un 0, aquí te genera el error, ¿no es cierto? O si acá meto un dato mal, acá se genera un error. Entonces, la única forma de llegar a este print, si yo miro este código, es que las líneas 2, 3 y 4 salgan bien. Entonces, lo que podría hacer yo acá es lo siguiente. Ponerme un else y mover el print acá. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo estoy tratando de dividir dos números y guardar ese resultado en una variable que se llame división. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y si eso sale, si todo esto sale bien, recién te puedo imprimir el resultado de la división. ¿Cachai? No antes, porque no se podría de otra manera. Acá podría poner división, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Cachai? Ahí podríamos ocupar el else. Esa es otra forma de... Si es que yo estoy seguro en el fondo que esa es como la estructura de código. O sea, eso o como lo tenía escrito antes, las dos formas está bien. Y acá el finally, esto siempre se ejecuta. O sea, acá hay error o no hay error. En el fondo, acá podríamos poner... El mismo print, ¿no? Claro, acá podríamos hacer la suma, ¿sí? Bien, me parece bien. Tiene todo sentido. Como además quiero sumar, ¿cachai? Sé que la suma siempre la voy a poder hacer, digamos. Aunque no siempre, porque acá si tengo el siguiente problema, porque si yo meto un dato o una letra, Claro. aquí se genera un error, entonces acá el finally no va a tener sentido. Claro, sí, porque podría dar un error. Claro. Claro, en el fondo acá uno pone las cosas que se ejecutan independiente de lo que pasa arriba. Entonces, si por ejemplo acá no me conviene poner este print acá porque si yo meto mal el número aquí, esta suma no se va a poder calcular correctamente porque no está la información de entrada, ¿me entiendes? ¿Cachai? O sea, si en x igual input digito un primer número y usted pone la letra A, nunca pediste el valor de i, porque te generó un error acá, ¿cachai? Entonces, obviamente esta línea de acá no te va a imprimir nada, te va a dar otro error, ¿cachai? Entonces, esto ahí estaría, por ejemplo, mal construido ahí, entonces lo dejaría fuera. En el finally, por ejemplo, acá terminado, no sé. ¿Cachai? Ya.
Esa es más o menos como la idea, ¿ya? Pero la base acá, la base, es el try y el except, ¿ya? ¿Y por qué insisto tanto con el try y con el except? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de errores, ¿ya? Hay varios tipos de errores. ¿Ya? Voy a borrar un poquito esto del else y el finally para que no nos confundamos, porque quiero realmente que nos concentremos en el try y el except, que eso se entienda bien, para poder profundizar sobre eso. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, esto es lo que veníamos trabajando recién, nos dimos cuenta de lo siguiente, ya. Si usted acá digita una letra, el programa se cae. Y me estaba diciendo no puedes dividir por 0. Ahí tengo el ejemplo. Traté de escribir la letra D acá, en lugar de un número, y me dijo no puedes dividir por 0, y igual se cayó el programa y quedó las comas, ¿ya? Y además después dio otro error con el print, ¿te fijas? Que es lo que veíamos recién. Porque acá el print de la suma no me lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué problema tengo? Que acá este programa puede fallar en estas 3 líneas. En la 2, en la 3 y en la 4. Y el problema es que puede fallar por cosas distintas. Ese es el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá, ¿por qué razón está fallando en la línea 2? ¿Por qué razón puede fallar ahí? Porque ingresa una letra. Porque ingresa una letra. Ese es un tipo de error, que lo vimos hace un rato, se llama error de valor. O un número. El value error, ¿no es cierto? Un número En el 2 y pongo un 0. Claro. Ya, y en la línea 4, la línea 2 y 3 fallan por lo mismo. Por lo mismo. La línea 4 falla porque si esto es un número y este es un 0, se produce un error de división por 0, que son distintos errores. Entonces, Python además tiene como catalogado o clasificado esos errores. Entonces, hay un pequeño detalle acá, que a los except usted le puede poner un apellido dependiendo del tipo de error. Entonces yo puedo tener distintos except. Ya, por ejemplo, si se equivoca el usuario acá porque ingresó una letra en lugar del número, ese va a ser un tipo de except. Y si se produce la división por 0, ese va a ser otro tipo de except. Y vamos a tener en el fondo mensajes de error distintos para cada situación. ¿Ya? Ahí viene la parte importante. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea o no? Que podemos tener, que tenemos distintos tipos de errores, ¿se entiende eso, no es cierto? Y se entiende que deberíamos tener distintos mensajes de error para los distintos tipos de error. Entonces, como que hay que separarlo ahí. Porque en este except es como genérico. O sea, si aquí falla algo, o sea, lo que sea que haya fallado acá da lo mismo. Usted te va a mandar para acá. Entonces, falló esto, te manda para acá. Falló esto, te manda para acá. Entonces ese except debiese ser como error en el programa. Es un error general. Póngale un mensaje general ahí, como errores generales en el programa, eso, claro. Porque no sabía exactamente qué fue lo que pasó. Sabes que hubo un error, pero en este instante no me puedes decir con precisión cuál fue el error que hubo. ¿Ya? Es como ese except final se va a transformar como en un comodín, porque igual hay ciertos tipos de errores que no los vamos a manipular y vamos a decir, ya, bueno, si estos dos los voy a controlar, pero si falla otra cosa le voy a poner un error general. Listo. Y lo vamos a cerrar así más simple. ¿Ya? Ya, acá está el tema de esto. Aquí vamos a ver el tipo de errores. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que tenemos ahí? Mira, ahí aparece como un esquemita así tipo organigrama. ¿Ya? Que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese esquemita? Eso es lo que se llama como jerarquía de excepciones. ¿Ya? La jerarquía de excepciones en el fondo es lo siguiente. Estos son como todos los tipos de errores que puede controlar Python. Y son de distintos tipos. Ahí uno puede mirar después la documentación de Python para entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se produce ese error. Por ejemplo, mira. ¿Qué es lo que hace el except? El except en el fondo te maneja esto, como excepción. Cualquier cosa. Aquí pasó algo. Pero las excepciones, hay como distintos tipos. Las excepciones pueden ser de tipo value error, que es el que acabamos de ver, por ejemplo, cuando pedís un input e ingresáis un número, o sea, una letra en lugar de un número, te da un value error. Ese es un ejemplo de value error.
está los tipos de error que se llaman lookup error, que son los errores que vamos a ver después que pasa con los diccionarios. Por ejemplo, a un diccionario le pido una palabra que no está. Imagínense que agarran un diccionario y buscan una palabra y no existe esa palabra. Error, no encontré la palabra en el diccionario. Entonces no existe. Va, eso es un error. ¿Cachai? Y están los errores, por ejemplo, aritméticos, como el error de división por cero, que es el que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son como los apellidos. Si yo el except, por ejemplo, como except value error, entonces ese except solamente se va a activar cuando ocurra ese tipo de error. Si yo pongo un error zero division error, solamente se va a activar cuando ocurra ese problema. Y así lo voy a poder diferenciar. Ya. Veamos cómo se utiliza. ¿Ya? Esto no es necesario. Mira, esto es honestamente, este diagrama no hay que aprendérselo, porque no tiene sentido aprendérselo, porque esto uno lo puede consultar en la documentación, ¿ya? O sea, uno se puede meter a donde hay un manual de Python y en el fondo entender mejor cuáles son las condiciones en las cuales funciona ese error. Entonces, no tiene sentido aprendérselo, ¿cachai? Vamos a conocer dos ejemplos básicos, que este y este, para que tengamos una noción, pero lo recomendable es que uno vaya a ver después un manual y vea los detalles, porque así se aprende con mayor facilidad, ¿cachai? Entonces, esto no es para aprenderse la memoria, no tiene sentido, ¿cachai? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Profe, puede mostrar la consola? Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué le dio El name error. Ya, el name error es porque... ¿Es lo mismo que el value? No, el name error es distinto, porque aquí dice mira, cuando dice el name error, después te ponen 2 puntos y acá te pone como una descripción, ¿no es cierto? El error acá es que la variable x no está definida. ¿Por qué pasó eso? Claro, porque tú trataste, lo que estamos tratando de hacer acá es lo siguiente: x igual input dijiste su primer número. Esto de acá no se logró completar, porque como digitaste una letra, en realidad nunca lograste guardar algo en x, por lo tanto no se creó la variable x. Y acá en la línea 10 yo traté de sumar x más y, no existe x, po. Entonces te dio un name error. ¿Ya? Esa. Sería primero el name error, después sería el value y después el división por cero. Es que acá lo que yo haría es otra cosa. Acá tengo que hacer otro try y otro except. Porque yo este print lo dejé fuera, ¿cachai? Fuera. Entonces, obviamente, si acá me ocurre un error con esto, lo manejo aparte. Lo puedo manejar aparte. Porque como este print lo tenía fuera de este bloque de código, este print lo tenía acá, ¿cachai? Lo tenía solito, aquí. Entonces, como lo tengo ya, supuestamente, porque para que entendamos la lógica, o sea, este print yo estoy asumiendo que lo que pasó acá arriba pasó bien o pasó mal, porque igual yo voy a llegar a la línea 10, ¿cachai? O sea, si acá hubo un error, igual voy a llegar a la línea 10, ¿me cachai? Entonces, este print no tiene cómo enterarse si lo de arriba viene bien o viene mal. ¿Me entiendes? Entonces, como no sé si viene bien o mal, tengo que tratar de hacer el print, ¿cachai? A ver si funciona. Y ponerle un try y un except. ¿Qué es lo que pasa acá? Que obviamente se van a dar cuenta, sobre todo cuando empezamos a hacer algunos ejercicios, que van a aparecer muchos try y except, porque hay muchas cosas que verificar si se pueden hacer o no. Entonces, sus códigos van a empezar a tener hartos de estos componentes. Porque a ver que, sí, pues ahí va a empezar a crecer la cuestión. ¿Cachai? Ya. Saquemos eso por mientras para completar la explicación de arriba. Entonces, déjame copiar esto como algo más sencillito acá primero, para dejar ahí el repaso del código, porque aquí voy a editar algunas cosas. 04D creo que estamos. Ya. Bueno, ¿qué pasa acá? Que este except es muy genérico. Entonces, lo que se puede hacer acá es lo siguiente. Tú al except le puedes poner apellido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un apellido es value error, ¿ya? Este except de acá, ¿ya? Solamente se va a ejecutar cuando haya un value error. Entonces yo puedo poner un mensaje de error más apropiado para esa condición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tendría que poner el no puedes dividir por 0. ¿Por qué? Porque el value error
No, perdón, acá no, nada que no lo puedes dividir. Acá tengo que poner en el fondo error debe digitar un número, perdón. Eso, ahí sí, ¿ya? Este except de acá también le vamos a poner apellido. Este tendría que ser el zero division, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con eso vamos a lograr lo siguiente ahora. Como esto falla por una razón y esto falla por otra razón, vamos a caer en los distintos except, ¿ya? En distintos except. Ahora, ¿qué es lo que hace Python? Python, y esto es importante saberlo, porque cuando se produce un error, ¿ya? Python después, obviamente, si falla alguna línea, Python se va a los except y va a empezar en orden a recorrer los except. Y el primero que le sirva va a entrar. Entonces, por ejemplo, supongamos que falla la línea 2. Se salta acá y va a decir, ya, me encontré con un except value error. ¿Coincide con el tipo de error? Sí. Entonces, ¡pum!, se mete acá adentro. Y cuando ejecute este print, se salta. O sea, cae en el primer except que en el fondo es compatible con el tipo de error que está ocurriendo y después no examina el resto de los except. ¿Está ahí? Si hubiésemos colocado división 0 arriba, hubiese saltado eso y llegaba a... Y llegado al except, claro. Por ejemplo, si falla esta línea, que es la división, por ejemplo, va a salir acá y va a preguntar, ya, ocurrió un error. Aquí dice except value error. Ah, no, ese tipo de error. Sigo al siguiente. ¿Hay otro except? Sí. Este dice 0 división error. Ah, sí, este corresponde. Entonces ejecuto. Pero ¿y si hubiese entrado los except invertidos? ¿Funciona igual? Igual, po. O sea, si yo lo invierto va a tener la misma lógica de funcionamiento. Lo que pasa es que se produce un error. Cuando se produce un error, Python te dice, te guarda ya, este es el tipo de error. Y después va except por except buscando cuál es el que le calza. Haciendo una comparación, digamos. Claro, al primer tipo de error que le calza se mete en ese except. Y después se sale, no examina el resto. Es como que hubiera un if con el if acá. No sé si lo quieren comparar con algo. Para darle una utilización mejor, se puede ver que después el except dentro de comienza de nuevo y vuelve a estar ahí. Ya, es que eso vamos a ver con el while, ahí vamos a hacer el bucle infinito. Ah, Sí, con un sí, while. sí, se puede hacer ahí el tema. Sí. Vamos a ver cómo construir la lógica, vamos a hacer la misma validación de la clase pasada, y le vamos a añadir eso. Sí. Exacto, para que veamos cómo el código completo. Dígame. Profe, ¿y ahí en ese código se puede poner número decimal? Buena pregunta. ¿Y qué pasa si hay un número decimal acá? No sería Veamos, probemos. A ver. ¿Se podrá o no? ¿Sí o no? Buena pregunta. Ya, a ver, primero prueba acá. 10, 0. Mira, si pongo 10 y 0, ya me dice no puede dividir por 0, entonces está cayendo en el except que corresponde, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de probar. Segunda prueba. Ya, acá me está dando el name error porque no le borré el print al final. Déjame borrarlo para que no se ensucie tanto ese código. Que me está dando ese name error de ahí, pero igual me imprimió el otro, el error de digitar un número. Deja ponerle un comentario a esa línea para que no nos moleste ahí en la ejecución. ¿Ya? Ahí se va a ver más clarito. Ya. Si pongo una letra D, ahí sale. Error debe digitar un número, ¿no es cierto? Si pongo acá 10 y 0, error de... Está clasificando los errores, ¿se da cuenta? Está dando los dos mensajes distintos. Entonces, se está generando el comportamiento deseado. Entonces, el programa falla, pero además es capaz de caer en el except que le corresponde. ¿Por qué? Porque al except le pusimos el apellido del tipo de error. Ya. Usted hizo una pregunta, dijo, y se puede meter decimales. Veamos. Ya. Ahí sale... ¿A qué error caímos ahí? Se produjo un value error. Sí, porque me está dando de nuevo ese mensaje. Entonces, si yo pongo input y trato de meter un decimal, no me lo acepta porque el decimal es un float, no es un int. Entonces, yo no puedo convertir un decimal en un int. Entonces, el mismo tipo de error. ¿Se da cuenta? Porque yo no puedo convertir una letra en número, pero tampoco puedo convertir un número decimal en un int. Es el mismo tipo de error, la misma lógica. Es un value error. Y ahí tengo un problema, entre comillas, porque si usted coloca un decimal o coloca una letra, te muestra el mismo mensaje error. Ahí habría que pensar a lo mejor en que hay que mejorar el mensaje error. Digita un número entero. Ya que estamos haciendo esa... Y acá este mensaje también debería ser mejorcito, porque digita el primer número, entonces obviamente me dice, 1,3, pues de una. No, pues digita un número entero. Se da cuenta que igual hay que mejorar en la interacción con el usuario.
Pero eso habría que mejorarlo, por ejemplo, haciendo que fuera flotante, no, Es que depende de lo que quieras hacer, po. Porque, ¿qué pasa cuando yo quiero multiplicar un flotante, un decimal con un entero? ¿Qué eso se hace? No, sí, pues por eso depende de lo que tú quieras pedir acá. Pues si. Ahora, lo que pasa es que si tú pones, por ejemplo, acá, cambias por flotante, cambias por float. Mira, veamos lo que pasa. Si le ponemos acá un float, ¿ya? Vamos a cambiar los dos por float para ver qué pasa. ¿Ya? El flotante, como tú dices, que obviamente se va a pedir, por supuesto. Entonces, tenemos la siguiente situación. Cambié los INT por float en los inputs, ¿ya? En los dos casos, para la variable X y para la variable Y, ¿cachai? ¿Son enteros o son flotantes? Pero igual funciona. Claro, porque en el fondo el flotante en el fondo agarra todos los enteros. Lo que pasa es que Python lo guardó como 3.0, exactamente. Entonces, tú digitaste el 3, pero en la variable X quedó guardado 3.0. Eso es lo que tiene guardado el computador en Usted seguro que flotante. ¿Ah? O sea, sí, pero hay que tener un detalle. Mira, y vamos a ver el siguiente detalle, a ver si es que sale aquí. No me acuerdo si lo representa así o no. Ese detalle. Ya, claro, porque este entero, pero Python te respondió cuando hizo la división, lo entregó como 1.0. ¿Por qué? Por lo que le decía, porque Python en la memoria guardó 2.0 y acá guardó 2.0. Entonces dividió un float por un float y float dividido en float da float. Ahora, si tú tienes un INT y lo divides por un float, también se puede. El resultado es float. Igual, al hacer una división en una variable, la variable pasa automáticamente a ser un float. Sí, es que depende del resultado, porque de hecho si hacemos el ejercicio acá y lo vuelvo a INT, y hago 3, 4, me va a volver a dar 0.75, mira. O sea, más que transformarlo automáticamente, o sea, más que como transformarlo, Python hace el cálculo y te da la representación del dato. Mira. Ahí volví todo a INT. Entonces voy a limpiar, volví todo a INT, y pongo 3 y 4 y da 0.75. ¿Ya? Lo que hace Python en el fondo es lo siguiente, en el fondo toma, a pesar de que los dos datos son INT, la variable X y la variable Y, cuando hace el cálculo aritmético por dentro, te hace la conversión del dato. Eso es una comodidad que tiene Python, porque en otros lenguajes, cuando tú tienes un INT y lo divides por un INT, forzosamente el resultado es INT. En otros lenguajes de programación, esto aquí habría dado 0. No te hace la conversión automática. ¿Ya? Entonces, es una comodidad. Si pongo la división y le atribuyo un int, tendríamos un problema aritmético. ¿Cómo? Si por ejemplo el x dividido y lo pongo entre paréntesis y adelante le pongo un int, ahí tendríamos un problema aritmético. Aquí te es válido error porque va a tratar de convertir eso que es un float a un INT. Sí, o sea, por ejemplo, si yo digo int x dividido en int para tratar de sacar el valor entero, esto te va a dar un error. Porque x dividido por y es un float y float no se puede convertir a INT. ¿Pero sería un válido error? Sí, pues sería un válido error. Es lo mismo que haber hecho el input. Es un error de valor. Sí. Igual. Lo que pasa es que ¿Por qué pasa esto? Porque Python, aquí viene un detalle importante. Python es un lenguaje de programación que se dice, ¿no es cierto?, que es dinámico y débilmente tipado. ¿Qué significa eso? Dinámico quiere decir que en el fondo entiende que si x dividido por y, a pesar de que sea entero, el resultado es un float, automáticamente genera el float. ¿Ya? Genera el float. Y débilmente tipado significa que yo creo una variable y le puedo asignar el valor que quiera y Python ahí recién dice si es float, si es int o lo que sea. Esa es un poco la idea.
Eso lo bonito que tiene es que es flexible, porque facilita ciertas tareas de programación, pero a veces uno se puede caer en cosas como lo que acabamos de ver ahí, ¿ya? Ya, ahí está el tema de los except. Ya, ¿y qué pasará acá si yo coloco, por ejemplo, un except solo acá? ¿Funcionará o no? Ya. ¿Y qué debería caer aquí en este except? Cualquier otro error. Claro, por eso va a funcionar como que fuera como un else aquí, ¿no es cierto? Aquí, cualquier otro error. O sea, si el error que se da acá no es value error, no es zero division error, este except de acá me va a calcular cualquier otro error. Ahora, ojo, piojo. Aquí sí hay un cambio. Si este de acá lo ponen aquí, ya, y mira lo que hizo acá el Visual Studio Code por nosotros. Ya nos marcó que tenemos un problema ahí. Es por lo que le decía del orden, porque si acá se produce un error, va comparando el tipo de error con el except. Y este except te acepta cualquier error, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí falla algo, si falla la línea 2 o falla la línea 4, va a entrar a ese. Y el resto se los va a comer, no los va a ejecutar. ¿Cachai? Ahí tendría que poner como la jerarquía de los errores. O sea, lo que hay que hacer para trabajar acá es más que la jerarquía. O sea, sí, la jerarquía está bien porque la jerarquía hay unos que son más grandes que otros, ¿ya? Pero lo que hay que hacer siempre es lo siguiente. Primero se ponen los except con apellido y siempre al final se deja el except solo. ¿Por qué? Porque el except solo es un error. O sea, este except vale para cualquier tipo de error. Entonces, la única forma de que esto funcione bien es que si van a ocupar varios except para poder clasificar los errores, primero tienen que ir los errores específicos, o sea, los except con apellido que tenemos acá, y al final se ocupa este. Ahora, ¿hay que ocupar este siempre? No, ya vimos que era opcional, porque el ejemplo que acabamos de hacer, ocupamos los except solamente con la especificación de tipo de error, ¿ya? Pero mi recomendación, obviamente, es que dejen ese al final. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que uno no sabe o no ha previsto que puede fallar, ¿cachai? Está bien, nosotros, sí, esto todo es lo que va a pasar. No, igual podría pasar otra cosa. Y como la idea es la siguiente, como yo les dije, no se aprendan la jerarquía de errores de memoria. Entonces lo conveniente es, bueno, vean, apliquen los que conocen y siempre déjense reservados except solo al final para manejar cualquier tipo de error. Ya, y les doy otro detalle. Cuando uno ocupa el except solito acá, ¿ya? No sabéis realmente lo que está pasando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mira, al except como genérico, tú le puedes añadir esto de exception as e. Es para saber el error que ocurrió, ¿ya? O sea, esto de acá, mira, si yo lo escribo así con el except solo, me va a decir print cualquier otro error, pero nunca supe qué fue lo que falló, ¿ya? Esto, por ejemplo, que les voy a enseñar es re importante porque lo vamos a ocupar durante todo el otro semestre. El otro semestre vamos a ocupar Python conectándolo con bases de datos. Y cuando nos conectemos con la base de datos vamos a mandar una consulta en SQL y se van a equivocar en la consulta SQL. Se van a equivocar. ¿Y por qué se van a equivocar? Porque la van a tener que escribir acá en Python y en el fondo, como no van a tener la corrección de sintaxis, el select lo van a escribir mal o van a escribir mal el nombre de la columna. ¿Qué pasa? Son errores ¿qué pasa así? Porque dice, mi columna se llamaba nombre y le puse nombres. Entonces me dio un error. Ya, son cosas que pasan, ¿cachai? Entonces, si uno este except lo deja así, no van a poder ver, por ejemplo, qué error ocurrió al otro lado. ¿Cachai? Y van a decir, ocurrió otro error. Y yo, ¿pero qué fue lo que pasó? Y van a cachar dónde está fallando el programa. Entonces, en detalle. Si le pone acá exception as e, ¿ya?
aquí, si le pone exception as E, te va a crear una variable que se llama E, que va a guardar el mensaje de error. Entonces lo que yo puedo hacer acá, en vez de poner cualquier otro error, es error de ejecución, 2 puntos, y la E. Ahí la F, y no es cierto, y acá imprimo la variable E. Entonces, va a decir error de ejecución, y acá me va a decir el texto del error. ¿Ya? El texto del error. Mire, le doy un ejemplo. Déjeme copiar este código que tengo acá. Lo voy a simplificar para que me crea lo que está pasando. Voy a borrar estos dos específicos. Voy a dejar ese nomás. ¿Ya? Voy a dejar ese nomás. ¿Ya? Y déjame hacerlo más limpio. Déjame copiar esto de aquí. Haré un nuevo archivo. Aquí, qué mal. Ahí sí. Ya. El mismo try que estamos haciendo. Estamos pidiendo el input, la división, todo lo que hemos hecho. Lo único que hice acá, voy a dejar un except solo, pero exception hace. Esto que pongo acá, esto no es un tipo de error, no es como un apellido, no es el value error, no es 0 división. No, esto es para qué. Para que cuando ocurra un error general, me guarde la variable E qué error es, cosa que yo lo pueda mostrar a través de un print y saber qué fue lo que falló. Es como el type, una cosa así, es como que te diga el tipo de error, ¿no es cierto? Entonces, ya. Vamos a ejecutar esa cuestión ahí. Mira, ¿qué es lo que dijo ahora? Ahí me dio el error de ejecución y me dio en el fondo el nombre del error que pasó, ¿ya? También se puede hacer así, pues si uno no se sabe, por ejemplo, los tipos de errores, coloca exception as E y después le poní el error que pasó y te da el mensaje. Por lo menos te quedas tranquilo con eso. Entonces, por ejemplo, otro caso acá. ¿Qué pasa si yo pongo la letra acá? Ya sabemos que hay un error de valor, ¿no es cierto? Entonces me dice acá. Acá me mostró el error. Ahora, claro, lo único que hay que tener en consideración es que Python ahí te va a ofrecer. ¿Qué te va a ofrecer? Te va a ofrecer el mensaje de error que Python trae. Entonces, obviamente, te lo va a mostrar en inglés. Te lo muestra en español. Pero sirve cuando uno, por ejemplo, está conectando Python con otros programas, ahí uno puede saber qué error ocurre. O sea, cuando hagamos eso que hagamos el otro semestre, aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver dónde se equivocaron la consulta segura. Otra cosa, dígame. Y si en la prueba ponemos así el tipo de error, o sea, ¿Así con esto? Sí. O sea, puede ser, pero lo ideal es que por lo menos a la hora que estamos aprendiendo esto, traten de ocupar el value y el división por cero. No descontaría puntaje. Depende de cómo lo pillamos. Si la rúbrica de la prueba te dice como controla errores de manera específica, quiere decir que se está solicitando que pongan el value. el código pone más igual 1, sí. Si pongo más igual 1, ya saben que descuenta puntaje. Nota máxima 4. No, eso, por ejemplo, ahí ¿en qué habría que fijarse, por ejemplo, para el ejercicio en la prueba, digamos? O sea, si se les pide control de error específico, es porque tienen que distinguir el tipo de error. Eso significa usar value error, 0 division error, por ejemplo. Si por ejemplo, la rúbrica dice control error de manera general, este año. ¿Ya? Este año. Ya. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Queridos estudiantes, participantes. ¿Cómo pido otra vez? Ya, nos falta la otra solución. Pues, ¿cómo hacemos el mono porfiado, ¿no es cierto? Que vimos la clase pasada de pedir esto varias veces. ¿Ya? Sabemos que ahí está el while true, está el tema del break, entonces hay que buscar ahí la alternativa. ¿Cómo lo hacemos? La excepción tiene que saltar arriba otra vez. Claro, tiene que saltar arriba y con el while true, claro. 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 Sí. Yo les voy a... Sí, antes de continuar y hacer ese ejercicio, mira, yo les voy a dejar acá en la presentación que está cargada. Acá hay algunos otros ejemplos de otras excepciones, ¿ya? De cómo utilizarlas, ¿ya? Con algunos ejemplos. Ahí hay algunos. Es para que conozcan en el fondo como algún contexto de donde se pueden aplicar.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como la pedida de datos con la validación y que se repita varias veces. Y una vez que terminemos eso, nos queda una cosita que mirar acá, que es una cuestión que se llama raíz y el assert, que igual es importante revisarlo. Ya, lo vamos a ver enseguida. Pero vamos parte por parte, ¿ya? Como se dice ahí, pasito a paso, ¿ya? No sé si lo abrí bien, ¿no? Ya, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar un dato al usuario, no sé, un precio, por ejemplo. Y vamos a hacer dos cosas. Tarea número 1, validar. Validar significa, por ejemplo, es decir, verificar que esté en rango. ¿Ya? Y segunda cosa que vamos a hacer es controlar excepciones. O sea, esas son dos tareas. ¿Ya? Acá try except. ¿Ya? Esas son las dos cosas que vamos a hacer. Entonces, acá vamos a complementar lo que hicimos en la clase pasada. Se solicita dato al usuario. Validación en el fondo es verificar que lo que estamos pidiendo esté dentro del rango o dentro de los datos que estamos pidiendo. Por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho anteriormente dice, ingresa una opción de motocicleta, Harley Davidson, qué sé yo, ya, opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, validar significa que el usuario ingresa 1 o 2 o 3. No hay otra opción. ¿Ya? Y controlar excepciones significa que el usuario apretó mal la tecla y puso una cosa que no era un número. Cuando había que ingresar un número, entonces estamos evitando que el programa se caiga, ¿cierto? Y volver a crear. Entonces son dos tareas distintas. Una cosa es validar y otra cosa es controlar excepción. Por eso, controlar excepción significa try except. Try except. Try except. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a implementar para mejorar nuestro código de validación. Entonces lo vamos a volver a construir de cero, ¿ya? Para que tengamos un poco la idea. Entonces, lo que hacíamos en la clase pasada era partir con un while true, ¿no es cierto? Porque ese while true es el que nos permite hacer esto varias veces, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, por ejemplo, acá precio igual int input digite precio entre 1000 y 10.000, por ejemplo. ¿Ya? Ya, entonces, acá lo que hacíamos era lo siguiente, hacíamos la validación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, if precio, acá ¿cómo tenía que ser? Que fuese mayor o igual que 1000 y menor o igual que 10.000, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos acá? Si estaba dentro del rango, poníamos acá, podemos poner un print acá que diga precio está correcto. Oh, perdón. Y ahí poníamos el break, ¿no es cierto? Claro, porque si el precio está es mayor o igual que 1000 y menor que 10.000, está correcto y ponemos el break, ¿no es cierto? Sí, dígame. ¿Qué diferencia tiene el break con el breakpoint que sugiere?
Esto, Se pone suave, sí, me parece como, Ya. así como breakpoint. sí, lo que pasa es que si tú marcas acá, si aprietas el botón derecho del mouse ahí, ¿Ya? puedes hacer una ejecución especial que es, claro, con debugger, que en el fondo ejecuta el código y se para obligatoriamente ahí. Es como para ir como, ya yo quiero ejecutar, pero quiero ejecutar hasta aquí. Entonces ejecuta todo, pero hasta la línea 6, y ahí se para. Y con eso tú puedes después ir como revisando el programa. Claro. Sí. Ya, a ver, entonces tenemos el while true ahí. Se solicita el precio. Y con el if y con el else que está ahí estamos validando, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos validación. Pero no tengo control de excepción todavía, solo tengo validación. Porque para el control de excepción falta el try y el except, ¿no es cierto? Ya. Ya. Ya, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer aquí? Pueden englobarlo todo en un try. O sea, después del while true, try y intentar. Ya, eso, porque esto lo podemos situar de distintas maneras. Entonces, probemos en el fondo, quiero que vayamos razonando conjuntamente a ver qué hacemos acá. Yo podría poner un try acá afuera perfectamente, o lo podría poner dentro del while. Pero obviamente dentro o fuera van a tener efectos distintos, ¿ya? Dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Ya? Si yo pongo acá un try y meto todo esto dentro del try, obviamente ahí me estaría faltando el except, ¿no es cierto? Lo que hice acá fue lo siguiente, para que quede claro ahí, si no lo vieron. Ya, este en el fondo es mi bucle base para hacer la validación, ¿ya? Entonces yo voy a hacer acá un try y voy a meter ese try, voy a meter todo el while dentro del try, ¿no es cierto? Pero me faltaría acá el except, porque siempre tiene que ir el par con el except, ¿no es cierto? Ya. Ya, ahí lo que va a pasar es lo siguiente, ¿por qué creen ustedes? O sea, si acá, por ejemplo, si el usuario acá se equivoca y pone 500 o pone 20.000, ¿va a volver a girar el while? Sí, po. Ya, pero si el usuario, por ejemplo, digita mal la tecla, ¿va a volver a girar? Ya. Ya, veamos, comprobemos el tema. Si esto hay que probarlo aquí. Entonces acá vamos a poner vamos a usar esta fórmula, el exception as e, porque pueden fallar varias cosas acá. Entonces vamos a poner el error general. Error general. Y ahí vamos a poner la excepción. Ya. Ya, ¿qué va a pasar aquí? Ya, precio entre 1000 y 10.000. Si yo pongo acá 550, está bien, pues eso está funcionando porque está solicitando, está haciendo la validación correcta, ¿ya?
y está repitiendo en el fondo la lógica del código cada vez que yo necesito ingresar un precio que corresponde. Y ahí el precio está correcto. Ya, eso funcionó bien, po. O sea, hace lo que tiene que hacer. El problema parece que estaría aquí. Porque si yo coloco D acá como precio, me da el error, pero no se repite la digitación. No se repite la digitación, entonces no hay que como fuera del while. ¿Qué podríamos hacer aquí? Ya, y ok. ¿Dónde? ¿Dentro dónde? Porque aquí hay muchas partes acá adentro. ¿Abajo del precio? Ya, o sea, voy a hacer una cosa, que voy a dejar esto con comentario acá. Voy a dejar eso con comentario, lo voy a copiar y lo voy a... chuta, acá no tiene el remover comentario, el de Windows, maldita sea. Ahí sí, ya. Ya, entonces lo que ustedes dicen, así no, sino que de la siguiente manera. Ahí sí. Sino que dicen acá el try. Aquí, ya. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Esto, pedir el precio. Ya. Porque eso es lo que puede fallar, ¿o no? Ya. Y vamos a poner un except aquí. Porque tengo que poner try con except. ¿Y qué vamos a poner aquí? Imprimir, dijiste un número entre no, except sería, le falta el apellido, el valor. Ya puede ser, pero pues dejémoslo en general acá. En el fondo, error al digitar el precio. Porque algún error tiene que haber pasado ahí. O sea, puede ser un error de valor u otro error. Pero claramente hubo un error cuando trataste de digitar el precio, ¿no es cierto? ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Un else o no? Ya. Mover eso adentro, ¿no? Ya, y el break ahí, el break rompe solamente el while, ¿no es cierto? Sí, porque los breaks son para romper el while. Ya, a ver, veamos si están en lo correcto. 500, está bien, está haciendo la pega. Ahí está haciendo la pega. Y acá está haciendo la pega. Bien, resuelto el problema. ¿Pero el else era necesario? Sí, po. Sí, ¿Por qué? ¿Quién quiere explicarlo? porque ¿Qué hacía el else dentro del try? el else primero valida el try y si ese es verdad, digamos, se salta el except y pasa al else. Acuérdate que el else, este else es del try. Sí. Este else es del try. Entonces, dijimos que el else se ejecuta cuando todo salió bien en el try. O sea, en el fondo, cuando digité un precio correcto, o sea, cuando digité bien el precio, que el input me funcionó bien. Pero eso no quiere decir que el precio esté correcto, porque yo acá puedo haber digitado 500, entonces logré guardar un número. Como logré guardar un número, no me dio error, ¿cachai? Pero claro, 500 no es un precio permitido, porque tiene que estar entre 1000 y 10.000. Entonces acá estoy testeando si es que está entre 1000 y 10.000. Sí, pero lo porfiado. Si no hubiera estado el else, igual de excepción hubiera saltado a la línea 23. Pero ojo, acá Obvio que la tabulación tiene que estar más... sí, pues con la tabulación ahí, o sea, ya, lo que tú dices esto, así, Sí. con la tabulación así, y así funcionará o no? Sí, pues también. Pero acá el error que te da es que precio no está definido.
Hubo un error al digitar. Sí, lo que pasa es que acá pasa lo siguiente. Que este código de acá se va a ejecutar después de haber pasado por el try y el except, pero acá en el fondo, ojo, tú haces el try, acá falló el precio y te mostró el except, ¿no es cierto? Te mostró el except. Y después continúa con la línea 22, pero hubo un fallo antes. Claro. Entonces, en el fondo, ojo, cuando tú tienes un try except, se prueba si acá hay un error o no. Si acá hay un error, te ejecuta el except. Y después, ¿dónde continúa el código? Acá. ¿Cachai? Entonces, a este if yo voy a llegar siempre. Siempre voy a llegar a este if. Porque si esto sale bien, me voy a soltar el except y voy a ir acá. Si esto sale mal, me va a ejecutar el except y voy a caer el if. Pero siempre la variable creada. Pero si la variable creada, entonces me va a causar otro error. ¿Cachai? Entonces, por eso, esta solución acá no nos sirve porque en el fondo este if se va a ejecutar siempre. Haya o no haya error aquí. Entonces aquí me meto en otro embrollo. Por eso que la solución acá es con el else. Porque el else te dice acá, o sea, que es el else del except. ¿Y ahí, profe? ¿Con la regulación del except? ¿Tampoco funciona? Profe, sin el else. No, porque en el except que ahí quedaría dentro del except. Po. Y eso se ejecuta cuando hay error. Sí. Pregunta. Se puede igual sin el else. ¿Pero cómo? Y en el try, debajo del precio, va el if y el else. Y después lo except. Sí, pues, es que ahí tenés que meterlo dentro de atrás, sí, pero no así, po. O sea, sin el else, digamos, Inventado después. Al Sí. mismo nivel el precio. por supuesto, porque para que no falle ahí, po, porque tú ahí tú estás asumiendo que te va a ejecutar dentro del... Lo que pasa es que lo que no funciona es lo que acabamos de ver, esto. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender ahí es lo siguiente, y eso es lo importante. Cuando tú tenías esta estructura así, se hace el try, si esto sale bien, te saltas para acá. Si esto falla, te hace el except y te saltas para acá. Pero lo que dice el compañero, que es la otra alternativa, es así. Que este código vaya debajo del... Claro, pero aquí hay que corregir la indentación. Sí, esto va ahí. Ahí. Ya, esa es la otra solución. Eso también sirve porque si la línea o sea, aquí el error podría estar aquí, porque en el fondo no que el precio se digite mal, pero si el precio se digita bien porque es un número, tú puedes seguir ejecutando estas líneas de acá. ¿No está ahí? ¿Y qué va a pasar aquí? Ya, supongamos que se digita un precio que es valor numérico, yo voy a poder hacer la validación. Si en la validación, por ejemplo, digitamos 500, me va a saltar este else, va a ejecutar este print, y después ejecuta ese print, que es la línea de código que viene. Ese except, pero ese no se va a ejecutar porque todo salió bien, entonces vamos a volver al while. ¿Está ahí? Ahora, si el precio acá digitado no es numérico, esto va a provocar un error, me va a saltar el except, se va a ejecutar el print, y cuál es la línea de código que viene, volver al while. Y vamos a entrar en el loop infinito igual. ¿Ya? Si la única forma acá de salir de este while true es que digite un precio que es numérico, que esté en el rango, y solo ahí le pueden apuntar al break. Entonces es la forma. Entonces se puede hacer de esa manera. Esta es la solución 1. ¿Ya? Y la otra opción es la solución 2 que vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a bajar solución 1, solución 1, y acá solución 2. ¿Sí? Ya. Déjame anotarte el tiro y tu libro. Ya nos queda poquito ya. Estamos en Nayarit. Nuestra asistencia. Ya. ¿Más dudas, consultas, muchachos? Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo reduce la sangría hacia el ejemplo? Ah, buena pregunta. Así de todo eso. Esto, por ejemplo, a ver, si yo quiero como manejar sangría fácilmente, obviamente si yo quiero crear sangría, marco un código, hay un bloque y aprieto Tab, ¿no es cierto? Y eso te crea sangría. Y digo, me equivoqué, quiero volver atrás. Shift
y tab. Y con el shift tab vuelves para atrás. Ese dato es importante. Bueno, qué bueno que hice la pregunta porque es re cómodo. Porque normalmente lo que uno tiene que hacer en Python es tomar varias líneas de código y moverlas para adelante o para atrás. Porque dependiendo de lo que estés. Sobre todo si estáis metiendo un while entre medio, después tienes que hacer un try, tienes que volver a tabular todo. Entonces, línea por línea es complicado. Buenísimo. ¿Ya? Sí. Entonces, para crear sangría, marcan todo el código, aprietan tab y si quieren devolver sangría, shift tab y vuelven para atrás. Y control Z va a destruir todo. Claro, para destruir todo. Pues muestra de hambre, perdón, pero diría medio almuerzo. Me comí un Super 8 almuerzo. No. Estoy muerto, estoy casi muriendo ya. Ya. ¿Mm? Ya. Más duditas, consultas. Voy a copiar esto. ¿Cómo hizo para poner todo entre capos? Para todo el código que usó, que quede como comentario. Con comentario. Dame un segundo. Hay una. Sí, o sea, yo lo hago con un. Yo lo hago directo al menú, porque no tengo la tecla aquí visible, pero si se van acá, en el menú edición, hay una dice que dice como activar comentario. Esa ahí, que es control con esa letra ahí. Entonces lo que se hace ahí es se marca el bloque de código. Yo lo tengo que hacer acá al menú porque no tengo esa tecla disponible. La aprietan acá y se comenta todo el código. Y después, si quieren al revés, marcan ese bloque de código, aprietan la misma opción y ahí se descomenta. Ahí se descomenta. ¿Ya? ¿Sí? Ya, chiquillos. Estamos en el límite de la hora. Por lo tanto, va a ser difícil también que veamos hoy día el hacer, que es la otra cosa que nos queda que ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para partir fresco la próxima clase. Yo voy a dejar una guía de ejercicios con este tema de validaciones, ¿ya? Que la puedo dejar ahora, ustedes la pueden revisar, pero mi propuesta sería más bien que la guía la viéramos conjunto el día viernes para practicar algunas cosas, hacer algunos ejercicios en vivo, porque nos falta un tema que es el hacer, que hay que verlo ahí y obviamente en esa guía se ocupa eso, entonces quizás por ahí algunos ejercicios que le va a ser más fácil hacerlos con ese método. Y eso, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de funciones también el día viernes. Entonces, para no sobrecargarlos de tarea, yo prefiero que como tienen el control el día sábado, más bien tengan estos días o este tiempo entre el miércoles y el viernes para sacar el tema de las lecturas, cierren el tema del control, cosa que el viernes tengamos el tiempo para dedicarnos bien a la guía de ejercicio y de ahí del viernes en adelante que como esa tarea, por la guía de ejercicio y ahí terminamos de repasar esto de acá para que vayamos en orden y no estén también así tan sobrecargados con cosas, ¿ya? Así que eso. Nos estaríamos viendo entonces el día viernes con más elementos. Dígame. Ahora viene. ¿Cuáles son las lecturas que entran el viernes? Van a 3 y 4. 3, 4 y 5. Sí, creo que también está en el control. 3, 4 y 5. Ya, vamos con la lista. Vilmer Álvarez.
Diego Álvarez. Macarena Vilés también. Está la vi por ahí. Martín Bravo. Sebastián Castro. Sí, ya lo vi. Joaquín Castro. César Cerón. Guayans Crespo. Manuel Dinamarca también. Moisés Flores también. Nicolás González. Gabriel Hernández. ¿Sí, no? Marcos Martínez. Benjamín Medina. Iñaki Peña. Apunta ahí. Alexander Pérez. Apunta allá. Giovanni Riveros. Simón Riveros también. Diego Rojas. Sebastián Silva. Jonathan Sánchez también. Don José Sánchez también. Pablo Villa también. Edgar Valdés también. Iván Zamorano también. Listo, estamos. Sí, ya la marqué. Sí me avisó. Ya, nos vemos entonces el viernes. ¿Ah? Sí, pues, Iván Zamorano.